Nacional de Toluca. El presidente electo de México, en conferencia de prensa, esta mañana afirmó que es una buena noticia a la población que haya optado por el proyecto de Santa Lucía. Con 1.067.859 votos concluyó la consulta ciudadana. 69.95% del total optó por rehabilitar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México y hacer un aeropuerto internacional en la base militar de Santa Lucía. Así que hasta el momento, y según la decisión de López Obrador, ha quedado cancelado Texcoco. Mientras tanto, el Consejo Coordinador Empresarial, en conferencia de prensa, rechazó contundentemente el resultado de la consulta y la decisión de López Obrador de cancelar Texcoco. Dice que no ofrece garantías de imparcialidad, certeza y objetividad la consulta realizada durante este fin de semana. Así que bueno, pues le tendré todo lo que dijo Juan Pablo Castañón, también Gustavo de Hoyos, quien aseguró que López Obrador mintió y traicionó su palabra. En el tema migratorio y en su afán por mejorar la vida, la caravana migrante sigue avanzando en la República Mexicana. Sin embargo, el domingo, un migrante perdió la vida luego del enfrentamiento que se dio en la frontera sur con la policía. Otro grupo de 2,000 migrantes quisieron entrar a patadas y pedradas en la frontera con México. Y faltan 2 días para el megacorte de agua en la Ciudad de México y Estado de México. 13 alcaldías de la Ciudad de México, 13 municipios del Estado de México se quedarán sin agua. Así que te estaremos informando todo lo que hay que tomar en cuenta para el megacorte de agua. En información internacional, rotundo éxito en las elecciones de Brasil. Jair Bolsonaro, candidato a la presidencia, ya se proclamó como ganador con un 55.1%. Esto superando con creces a su rival. Polémico por sus declaraciones, ahora ya es oficial. Él será presidente. Además, en Indonesia se estrelló un avión en el mar, dejando un saldo de 189 muertos. Más adelante te cuento los detalles. En los deportes, los Red Sox se ponen campeones de la serie al derrotar a los Dodgers en 5 juegos de 7 y bueno, lograron el 9º título de su historia. Esto y más al ratito en mesa. Y en los espectáculos te sobran $100,000. Si es así, podrías adueñarte de una de las chamarras más emblemáticas del rey del pop, ya que la chamarra que utilizó Michael Jackson en su gira Bad será puesta a la venta en una subasta, en donde además las ganancias se destinarán a una fundación. Todo esto y mucho más en el Heraldo Noticias. Te invito para que veas la entrevista que tendré con Jesús Ramírez, coordinador de comunicación social de la próxima presidencia de la República. Conversaré con Juan Musi Amione aquí en el Heraldo. Él nos va a hablar de las implicaciones económico-financieras de la decisión hasta el momento de cancelar el proyecto de Texcoco. Te invito para que te quedes con nosotros. Puebla logró el segundo lugar en economía a nivel nacional. La entidad creció 5.9% según datos financieros del INEGI. La economía poblana muestra signos saludables, al menos en el segundo trimestre de este año. En primer lugar está Baja California Sur, con 17.9%, y en tercer lugar está Yucatán, con 5.8%. En el segundo trimestre del año, Puebla tuvo un incremento en su economía de 4.1% con respecto al mismo periodo de 2017. ¿Recuerdas que en un principio todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación andaban muy bravitos diciendo que ellos no se bajarían el sueldo? Parece ser que luego de ver todo el poder que Andrés Manuel López Obrador va adquiriendo, ya lo están pensando un poco más. El primero que cayó fue el ministro Arturo Saldívar, quien ya se retractó de esa rígida postura y ahora resulta que está a favor de la austeridad. Aseguró que el máximo tribunal del país necesita autocrítica y estar más cerca de la gente. En otras palabras, quedar como el ministro bueno. Eso sí, que para no levantar sospechas, el ministro dijo que no se trata de un discurso político, sino de reconocer los problemas. Ajá, ¿por qué no lo habrá hecho en 2009, cuando empezaba su cargo? A 5 semanas de que concluya el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Cámara de Diputados evaluará por primera vez su gestión y el manejo que le dio a los recursos públicos. ¡Ay, nanita, ampárate! La Cámara de Diputados tiene la obligación constitucional de dictaminar a más tardar el 31 de octubre de cada año la revisión que se hace del gasto público. Sin embargo, el Congreso no ha dictaminado ninguna de las revisiones a la gestión de Peña Nieto. La cuenta pública que corresponde discutir en esta ocasión es la del año 2016 y la nueva Comisión del Presupuesto de la Cámara de Diputados acordó cumplir en tiempo con este requisito. Los dictámenes de los años 2013, 14 y 15 serán elaborados en las próximas semanas. Después de la decisión de Andrés Manuel López Obrador de cancelar Texcoco y construir Santa Lucía, esto fue lo que la gente nos dijo en las calles de la ciudad sobre esta decisión. Hoy se da a conocer
que la gente elige la opción en el tema del aeropuerto de la opción de Santa Lucía y cancelarlo de Texcoco. ¿Tú qué piensas al respecto? Ay, pues que Santa Lucía me queda muy lejos. Muy lejos, ok. ¿No te gusta esa opción? Tampoco me gusta esa opción. Ok. ¿Y te parece un acto democrático? ¿Es bueno que se tome en cuenta la opinión de la gente? Pues no creo que se esté contando muy en cuenta, pero pues lo van a hacer de todos modos en algún momento. ¿Tú participaste en la consulta? Sí. ¿Cuál fue tu opción? Pues realmente me quedé viendo y dije, ¿hay algo más que ofrecer? Ok, no estuviste muy convencida, pero ¿cuál tachaste? No, igual hasta allá, pues es que tampoco Texcoco es como viable. Finalmente, ¿cuándo fue la última vez que viajaste en avión? Hace como 4 meses. Pues creo que es es algo que tiene muchas implicaciones. Sin embargo, creo que la mayor implicación fue haber empezado ese proyecto sin la debida planeación, sin revisión de los contratos que estuvieron participando en este proyecto. Y pues bueno, aquí pues realmente se pierde en todos los aspectos. Se pierde el dinero ya invertido, se pierde la poca planeación ahora para llevar las cosas a Santa Lucía, que realmente tampoco es una buena opción. Y pues creo que realmente no hay mucho que ganar en este sentido, en este tema. Tocayo, ¿cuándo fue la última vez que tú viajaste en avión? Viajé, pues, ha de haber sido hace como 2 años, más o menos. Esta última opinión que acabas de escuchar nos muestra la responsabilidad que los medios de comunicación hemos tenido, que no hubo planeación para Texcoco. Si no hubiera habido planeación para Texcoco, dime qué inversionista hubiera puesto su dinero para llevar ya el 33% que va de la terminal. Evidentemente sí hay proyectos, sí hubo planeación, pero finalmente ha sido una decisión que, como ha dicho Martí Batres en otros foros, era algo lógico debido al triunfo que Andrés Manuel López Obrador tuvo el pasado 1 de julio. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, inició su rueda de prensa donde anunció la cancelación del proyecto de Texcoco y rehabilitar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Dijo que se sentía muy contento de que se haya tomado esta decisión. Es buena noticia el que se haya optado por la construcción de 2 pistas en Santa Lucía. Antes que nada, estamos contentos porque se aplicó un ejercicio democrático y fue la gente la que decidió. Y tenemos que ir creando el hábito democrático. Cuando hay democracia, no existe la corrupción. En esta conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador asegura que es totalmente viable construir 2 pistas en la base aérea militar de Santa Lucía y confirmó que la operación de los 2 aeropuertos no representa ningún riesgo y dio a conocer que tiene un dictamen de especialistas franceses que avalan el proyecto y también reveló que tiene comunicación ya con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien le aseguró en una misiva que está interesado en estrechar los lazos de amistad con México. Andrés Manuel López Obrador dijo que con esta decisión el gobierno federal se va a ahorrar 100,000 millones de pesos, se va a resolver el problema de la saturación actual del aeropuerto y destacó que entonces la Ciudad de México en 3 años tendría 3 aeropuertos, Santa Lucía, el de la Ciudad de México y rehabilitado el aeropuerto internacional de Toluca. Eso es lo que dijo en esta conferencia de prensa. Quiero que veas estos gráficos que te voy a presentar porque me parece que es muy importante que así a primer golpe de vista tengas una idea de lo que sucedió en estos últimos días. Finalmente votó 1,067,859 ciudadanos en toda la República Mexicana. Ahí están los resultados de la consulta nacional. Más de 1 millón de ciudadanos que votaron en todo el país, tema que ha sido profundamente criticado porque el padrón electoral contiene 89 millones de personas. Y eso es lo que se le ha señalado a Andrés Manuel López Obrador, que 1 millón no pueden decidir lo de 89. Representa menos del 1% de la población total. Así que bueno, pues estos son algunos datos que es importante tomarlos en cuenta. El 70% habría optado por la construcción de Santa Lucía, 2,722 boletas habrían sido anuladas. Las entidades que más participaron en esta consulta fue, por supuesto, la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, fueron los más concurridos. Así que bueno, pues estaremos
conociendo todas las implicaciones de este esfuerzo, porque se han centrado mucho en que es una nueva forma de hacer las cosas, el preguntarle a usted y a mí, preguntarte a ti y a mí, finalmente, qué opinamos de un tema tan importante, tan delicado, tan complejo como es la construcción de un aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y luego de darse a conocer los resultados de la consulta sobre el tema aeroportuario nacional, Gustavo de Hoyos, dirigente de la Coparmex, desconoció la validez legal de dicho ejercicio. Hubo una conferencia de prensa entre los dos máximos líderes empresariales, Juan Pablo Castañón del Consejo Coordinador Empresarial y Gustavo de Hoyos de Coparmex, que ahora ves en pantalla. Ahí Coparmex ha pedido sensatez. Reveló tanto Gustavo de Hoyos como Juan Pablo Castañón del Consejo Coordinador Empresarial que Andrés Manuel López Obrador les había dicho, había asegurado Andrés Manuel López Obrador que si se hacía Texcoco con inversión únicamente privada, sí era viable, por lo que calificó que López Obrador les mintió y traicionó su palabra. Escuchemos lo que dijo en ese entonces Andrés Manuel López Obrador a los empresarios. Se comprometió a que de haber una consulta popular, esta sería con apego a la ley. Ahí está la grabación, textualmente refiere la forma en que se haría en cumplimiento de la ley de consulta popular. Nos mintió. Esto no ocurrió. Y además se comprometió a que si había los recursos privados para que el Estado mexicano obtuviera el reembolso de lo invertido y los recursos privados para la conclusión del proyecto y su operación, no tendría inconveniente. Literalmente está firmado por el presidente electo. Nuestro llamado es a que honre la palabra y que se tome una decisión de fondo congruente a lo que nos dijo en la Coparmex. Usted en últimas fechas ha señalado que si este proyecto, a ver si lo he interpretado de manera correcta, se ejecuta únicamente con recursos privados, el Estado obtiene el reembolso de lo que se ha invertido, ¿estaría de acuerdo con que se operara íntegramente de manera privada? ¿Es esa su propuesta? Sí, lo que no podemos es destinar todos los recursos si los contratistas, los que tienen los contratos, quieren invertir y hacerse cargo y que no le cueste al erario público, a la hacienda pública, adelante. Estamos nosotros dispuestos a concesionar. Nos quedamos con el mensaje de que si no implica inversión de recursos públicos, no tiene, digamos, no es un irreductible la construcción del aeropuerto si se opera y se realiza con recursos privados. Sí, y además los que están trabajando en los contratos tienen con qué. Ya te presenté los dos videos. Primero Gustavo de Hoyos asegurando que López Obrador les mintió, y este último video del mes de mayo de 2018 en donde aseguraba Andrés Manuel López Obrador que si le entraban los empresarios con su lana, él no tenía mayor inconveniente siempre y cuando no le costara a la hacienda pública. Y por eso hoy el empresariado nacional está cuestionando las verdades o no verdades de Andrés Manuel López Obrador y sobre todo el cumplir con su palabra, la cual están exigiendo que él la cumpla. Un poquito más adelante te voy a informar lo que dijo el Consejo Coordinador Empresarial y Juan Pablo Castañón. Antes tengo en la línea telefónica en este momento a Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Mi querido Roy, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues pasó, ¿no? ¿Ya? Pasó. Lo que te había comentado, ¿no? Finalmente se tomó la consulta como la única medida para tomar la decisión sobre cancelar Texcoco e ir por Santa Lucía. Una primera impresión, Roy. Oye, que así habían dicho, ¿eh? Eso habían dicho. Es decir, mira, prometió en campaña cancelar Texcoco. A ver, ¿no? Terminó cumpliéndolo. Pero antes le preguntó a sus seguidores si querían que cancelara Texcoco. Y sus seguidores le dijeron, sí, cancela Texcoco. Entonces, pues bueno, no dio ninguna sorpresa, pero marca su periodo de transición. O sea, este periodo que decimos transición de terciopelo, porque sí es una transición de terciopelo con el gobierno actual. A ver, la pregunta es, cancelación de esta magna obra, que era la obra más grande de Latinoamérica después del Canal de Panamá, se cancela. Y el gobierno actual, que es el que la empezó, no ha dado la cara, no ha salido a decir nada. ¿No? Pues era para que ya debiera explicar, no, es el gobierno que viene el que sale, explica, pero queda marcado estos 5 meses
porque es el primer enfrentamiento con el sector empresarial. Sí. O sea, es un enfrentamiento con el sector empresarial, acabas de mostrarlo, ellos están a disgusto, él les dice, voy a platicar con ustedes, pero sí hay un enfrentamiento. Ahora, una de las cosas que en la conferencia de prensa destacaron mucho es el tema de la democracia, Roy, que sí, por primera vez se le había consultado a la gente, que nos vayamos acostumbrando a la democracia como si nunca lo hubiera existido. Yo creo que en este punto, en el de la consulta, que se le ha dado mucho peso